Navegar por los océanos del planeta implica siempre una lucha contra la naturaleza. En alta mar no hay a dónde salir huyendo, ni dónde refugiarse. Si el viento es peligroso, las olas no lo son menos. ¡Cuidado, cuidado! Hace falta pericia, valor y suerte para sobrevivir a una tempestad en el mar. Fuerzas de la naturaleza. Tempestades en el mar. Más de 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos por océanos. A diario, cientos de miles de barcos navegan por alta mar. Y la navegación no siempre es tranquila. Una violenta tormenta puede sorprenderles de forma inesperada. Vientos fortísimos braman en los océanos. En ocasiones, las olas superan los 15 metros de altura. Cuando eso sucede, incluso los barcos más grandes pueden tener problemas. Y para las tripulaciones, una agradable travesía puede acabar convirtiéndose en una lucha por la supervivencia. Como promedio, cada semana se hunden 2 barcos grandes. Una de las zonas más peligrosas en torno a América del Norte se encuentra frente a las costas de Terranova. El 14 de febrero de 1982, vientos huracanados provocaron una catástrofe que conmocionó al mundo entero. El día anterior, los meteorólogos habían emitido un aviso sobre una tormenta atlántica que se dirigía hacia la costa oriental de Canadá. En su trayectoria había varias plataformas petrolíferas. Owen Myers trabajaba como observador meteorológico en una de ellas. Había vivido unas cuantas tormentas severas, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Esta llegó a toda velocidad y se intensificó rápidamente. Cada vez era más y más violenta. Y mientras las olas golpeaban la plataforma, miraba a mi alrededor y pensaba, bueno, acabará derribando algo. Mientras los vientos alcanzaban los 160 kilómetros por hora, las gigantescas olas empezaron a romper por encima de la plataforma. En lugar de observar las olas desde una altura de 20 metros, lo que veías eran las crestas de las olas por encima de ti. A solo 25 kilómetros de la plataforma de Owen, 84 hombres trabajaban en la Ocean Ranger, la plataforma más grande del mundo. Como el Titanic, había sido descrita como insumergible. Aquella noche, la tormenta se dirigía directamente hacia ella. La plataforma no estaba anclada al lecho marino. Flotaba sobre unos tanques de lastre gigantescos. En el interior de uno de los soportes, los operadores regulaban el volumen de agua de los tanques para mantener la plataforma nivelada. Las portillas estaban a tan solo 8,5 metros sobre la línea de flotación. Estaban bien reforzadas. En torno a las 7 de aquella tarde, una ola gigante golpeó la plataforma e irrumpió en su interior. Toneladas de agua de mar entraron en el soporte.
Produjeron un cortocircuito en los controles de lastre y los tanques empezaron a inundarse. El peso del agua añadida hizo que la plataforma se inclinara hacia un costado. Los trabajadores, desesperados, pidieron auxilio. Nos estamos escorando mucho y tenemos que evacuar la plataforma. Recibido. La situación es muy grave. Debemos desalojarla cuanto antes. La tripulación no tenía otra opción. Abandonaron la plataforma. «90 minutos después, la Ocean Ranger se hundió. En la plataforma de Owen, la tripulación no se despegaba de la pantalla del radar. Se había esfumado. Fue alucinante. De pronto desapareció de la pantalla. Fue algo terrible. Lo cierto es que cuando algo tan grande no se ve es porque ya no está ahí. Y deduces que se ha hundido. Al día siguiente, lo único que encontraron fueron restos de las lanchas salvavidas. Las olas las habían dejado hechas pedazos. Ninguno de los 84 hombres sobrevivió. Cuando estás en el mar, ya sea en una plataforma o en barco, siempre existe el riesgo de hundimiento. Al igual que el Titanic, la Ocean Ranger se consideraba insumergible. Ahora, como el Titanic, yace en el fondo del océano. Todo listo. A bordo. A bordo. Alguien que sabe bien lo peligroso que puede ser el mar es el capitán Sean Winters, de la Guardia Costera estadounidense. Su equipo patrulla Cabo Disappointment, en el estado de Washington, una de las zonas más peligrosas de la costa del Pacífico. Donde trabajamos podemos tener desde condiciones como las de hoy, que está tranquilo, hasta rompientes a lo largo de esta entrada, olas que pueden medir 4, 6, 9 metros. En invierno, grandes cantidades de agua fluyen por la desembocadura del río Columbia y chocan contra el Océano Pacífico. Las tormentas aquí pueden ser tan traicioneras que se ha ganado el sobrenombre de Cementerio del Pacífico. Todas las semanas, los guardacostas acuden al rescate de personas en peligro. Es bastante peligroso, es muy traicionero. Aquellos que piensan o dicen, oh, no tengo miedo, deberían tenerlo. Si no le tienes respeto al mar o a lo que te puede deparar la madre naturaleza, no deberías navegar. El océano es enorme y nosotros muy pequeños. Para describir las condiciones en el mar, los marineros usan la escala de Beaufort, que mide la intensidad del viento. Fuerza cero es calma. Cuando los vientos alcanzan los 29 kilómetros por hora, son de fuerza 5. Pequeñas olas con crestas rompientes y algo de espuma. Fuerza 7. Los vientos alcanzan los 50 kilómetros por hora y las olas una altura de 6 metros. Fuerza 9. Estas condiciones, con vientos de 75 kilómetros por hora, suponen todo un reto para los barcos. Mucho más peligrosos son los vientos de fuerza 10 en la escala de Beaufort y que acompañan a los temporales. Las ráfagas de viento superan los 80 kilómetros por hora y el mar se ve casi blanco. Pero la peor pesadilla es un fuerza 12. Vientos huracanados. Su velocidad supera los 117 kilómetros por hora. El agua está completamente blanca por la espuma del oleaje. Las olas pueden superar los 14 metros de altura. A pesar del peligro, algunos marineros todavía están dispuestos a asumir los riesgos.
Y uno de ellos lo pagó caro. Se vio atrapado y luchando por sobrevivir, muy lejos de tierra firme. La mayoría de los navegantes procuran evitar las tempestades. Pero algunos asumen el reto de surcar los mares más peligrosos del mundo. El océano Antártico rodea la Antártida. Cuando los vientos del oeste azotan esta región del planeta, no encuentran ningún obstáculo que los frene. Pueden alcanzar velocidades que superan los 240 kilómetros por hora. La velocidad media de estos vientos es la más alta del planeta. Los marineros saben que los veloces vientos producen un fuerte oleaje. Y el océano Antártico tiene las olas más altas del planeta. Lo bastante grandes como para engullir un velero. Noviembre de 2008. Costa Atlántica, Francia. Hasta pronto. 30 patrones se preparan para la Vendée Globe Race. Una regata en la que rodearán el globo en solitario, atravesando el océano Antártico. La aventura es todo un reto. Mucho más peligrosa que escalar el monte Everest. El océano Antártico es uno de los más fieros. El lugar más desagradable del mundo. Olas de 20 metros, vientos de 70 nudos, icebergs. No es lugar de vacaciones. Los familiares saben que no verán a sus seres queridos en 3 meses. Y eso sí tienen suerte. Los solitarios navegantes zarpan, mientras más de 300.000 personas los despiden. Tony Bullemore, un experto patrón, ha participado en la Vendée Globe y sabe lo dura que puede ser. Hay cientos de barcos de espectadores. Después, poco a poco, desaparecen. Quizá tengas cerca a uno o a 2 de tus competidores, vuelves a despedirte, ellos te desean buena suerte y después te quedas solo. Día 1. Los veleros se adentran en el Atlántico. Desde aquí, el camino más corto para dar la vuelta al mundo es navegar pegado a la Antártida, atravesando una zona del océano Antártico denominada los 40 Rugientes. En la Vendée Globe Race de 1997, Tony Bullemore descubrió lo impredecible que puede ser este océano. Cuando el Antártico está agitado es el peor mar del mundo. Partes de este océano son tan remotas que solo los astronautas han estado más alejados de la Tierra. Te sientes muy solo. El barco es tu mundo. No puedes contar con nadie, estás solo. Cuando Tony estaba a tan solo 800 kilómetros de la Antártida, las cosas se pusieron feas. Había una banda negra que venía del sur, una gran masa de nubarrones que avanzaba hacia mí. La velocidad del viento iba aumentando, 30, 40, 50, 55, 65, 80, 95, 110, 130. En algún momento soplaba a 160 kilómetros por hora. Y empecé a preocuparme por si zozobraba. Bueno, por si naufragaba. El fuerte oleaje y el viento acabaron pasando factura. Oí un ruido. En unos segundos, 2 o 3 segundos, el barco había volcado. La quilla se partió.
Cuando el barco se hundió, Tony se quedó apoyado sobre el techo. Y todo fue de mal en peor. La botavara golpeó uno de los portillos, que estaba sumergido. Lo reventó y empezó a entrar agua. Fue alucinante. Parecían las cataratas del Niágara. Entraba a raudales. El agua congelada inundaba el camarote. Tony solo tenía una pequeña bolsa de aire para respirar. Debía ponerse el traje de supervivencia cuanto antes para no morir congelado. Su radiobaliza automática envió una señal de socorro que fue captada por el ejército australiano. Pero el equipo de salvamento más cercano se encontraba a 2.000 kilómetros de distancia. Nunca se había efectuado un rescate tan al sur. 3 días después, un avión de salvamento localizó milagrosamente su barco volcado. Ya lo tenemos. Pero no tenían forma de izarlo y ni siquiera sabían si seguía con vida. No tenía agua potable ni comida. Pasé muchísimo frío. Pensé que no aguantaría más de 1 día y medio. La Armada australiana envió un barco para rescatarlo, pero se encontraba a 2 días de distancia. Tony llevaba ya 4 días atrapado en el interior del casco volcado de su embarcación. Luchaba por sobrevivir en las gélidas aguas y no tenía ni idea de si sería o no rescatado. De pronto oí ruidos. Era un equipo de la Armada australiana que golpeaba el casco de su barco para averiguar si seguía con vida. Presté atención y oí que alguien estaba hablando en inglés. Cogí aire, nadé unos 4 metros para salir del camarote, seguí nadando y conseguí llegar a la superficie. Se me puso una sonrisa de oreja a oreja y dije, Dios, estoy a salvo. Está vivo. Ahí está. Es él, es él. ¿Dónde? Ahí. ¿Dónde? Ahí delante. Es él, está ahí. Sus rescatadores no podían creer que hubiera sobrevivido tanto tiempo en las gélidas aguas del océano Antártico. En cualquiera de los océanos puedes vivir una situación de peligro, pero el océano Antártico es el peor de todos. Sonrían, por favor. Eso está hecho. Desde la salida a la meta, la Vendée Globe Race es una prueba de resistencia humana. En 2008, solo 11 de los 30 barcos acabaron la regata. De nuevo, el océano Antártico demostró lo implacable que es. Un patrón cayó por la borda y sufrió fracturas múltiples cuando una enorme ola lo estrelló contra su embarcación. Muchos otros fueron víctimas de los fuertes vientos. En total, 12 patrones fueron derrotados por las condiciones extremas del océano Antártico. En el hemisferio norte, el océano Atlántico padece algunas de las tormentas más violentas. Muchas se originan frente a las costas estadounidenses y se desplazan al este. Cuando una tormenta cruza el enorme océano Atlántico, no encuentra ningún obstáculo en casi 5.000 kilómetros. De modo que las olas pueden seguir creciendo. Hasta hace poco los científicos no sabían con exactitud qué altura podían alcanzar.
El Discovery es el buque de investigación del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido. El doctor John Allen es uno de sus investigadores. Ha viajado muchas veces a bordo de este barco, pero cuando el Discovery zarpó en enero de 2000, no sospechaba que aquel viaje acabaría haciendo historia. No es algo que queremos que vuelva a suceder, y sinceramente es algo que preferiríamos no haber vivido. El equipo de investigación se adentró en el Atlántico para efectuar observaciones rutinarias de las corrientes marinas. Cuando el barco estaba a 240 kilómetros de la costa, se topó con varias tormentas. La primera tormenta fue muy severa, tanto que la mayoría de nosotros nunca habíamos visto unas olas tan grandes en la vida. Fuerza 10 en el Atlántico Norte. Estupendo. La tormenta hacía muy incómoda la vida a bordo. Básicamente te zarandeas como si fueras un corcho en el agua. Como una lata bajando por una catarata. Por supuesto, en aquel momento no éramos conscientes de que aquello podía empeorar. Y fue a peor. Las olas crecieron. Aquello era realmente monstruoso. Olas que literalmente parecían tan grandes como el barco. Éramos insignificantes. John intentó hacer una foto. La ola rompió con tal violencia que no pude apartar mi dedo del disparador. Bajo cubierta, un instrumento registraba la altura de las olas. Cuando los científicos regresaron a la base y comprobaron los datos, averiguaron por qué su experiencia había sido tan aterradora. Habían sufrido el embate de una ola de 29 metros, la ola más alta jamás registrada. Fue una experiencia terrible. Te das cuenta de que formas parte de algo mucho más grande que tú. Los científicos han descubierto una fórmula matemática que determina con exactitud cuándo una ola es peligrosa para los barcos. En este tanque, en Dinamarca, someten maquetas de barcos a diferentes tipos de oleaje. El generador de olas produce cada vez olas más grandes. Al principio, el barco las salva sin dificultad. Pero la situación es crítica cuando la altura de la ola supera un séptimo de su longitud. Cuando esto sucede, el agua que hay en la cresta comienza a moverse más rápido que el resto de la ola. Algo que puede ser letal. Una ola rompiente de 6 metros de alto y 91 metros de largo pesa 5.000 toneladas. Un peligro, incluso para los navegantes más expertos. El océano Atlántico puede ser peligroso, pero para un pescador, el peor lugar para faenar es el mar de Bering. Allí la pesca del cangrejo es un trabajo arriesgado. Olas descomunales azotan con frecuencia a sus pesqueros. Las tormentas marinas de Alaska figuran entre las más despiadadas del planeta. Si un marinero cae por la borda, en unos minutos puede morir de hipotermia.
Estos pescadores arriesgan la vida para llenar sus bodegas con millones de toneladas de capturas. Y siguen faenando aunque haya fuertes temporales. Trabajar en estas condiciones es una prueba de resistencia. El combustible de las tormentas en el Golfo de Alaska es el viento procedente de las montañas costeras. Gary Haffar es un científico del Servicio Nacional de Meteorología. Muchas de las montañas del Golfo de Alaska figuran entre las más altas del mundo. Algunas de ellas en esta zona miden 3.600 y 3.900 metros. Estas gigantescas montañas producen un tipo de viento que puede ser letal. Cuando el aire que sopla desde la tierra hacia el mar se ve forzado a fluir por un paso estrecho entre las montañas, la velocidad del viento aumenta debido a la compresión. Esto es un ejemplo perfecto. Lo que tenemos aquí es un valle muy angosto, flanqueado por montañas a los lados, y que es la ruta perfecta para que los vientos procedentes del interior lleguen hasta el océano. Las imágenes por satélite muestran en color rojo el flujo de viento desde tierra a través de estos pasos estrechos. Es como una pistola de agua. Si al usarla no le das mucha presión, rocía agua todo alrededor. Pero si le das más presión y el agua sale por un agujero estrecho, la lanza más lejos y más rápido. Y con los vientos pasa lo mismo cuando pasan por un hueco. Si estos fuertes vientos soplan hacia la costa, pueden adentrarse hasta 500 kilómetros en el mar y ser una grave amenaza para los barcos de pesca. En noviembre de 2007, Alan Ryden estaba solo en su barco, el Pacific Lady, en el estrecho de Shelikof, al suroeste de Anchorage. El viento soplaba en aquella dirección con mucha intensidad. Es normal que un barco llegue a escorar mucho, pero luego vuelve a su posición hasta que vuelve a ladearse de nuevo. Pero aquel día el viento mantenía el barco escorado. El viento era tan fuerte que el barco de Alan no pudo hacerle frente. Supe de inmediato que perdería el barco. Cuando el barco se hundió, Alan quedó a merced de las olas. Estaba allí en medio de aquellas olas enormes que me zarandeaban de un lado a otro y además me lanzaban contra las siguientes. Poco después, el viento le arrebató su balsa salvavidas de las manos. Venía una ola hacia mí, me entró el pánico y me puse a gritar. Empecé a nadar y no conseguía alcanzarla. Pero al final lo logré. Cogí uno de estos cabos que arrastraban por detrás. Y obviamente me lo até a la muñeca. Pasé mucho miedo. En el puerto nadie se había dado cuenta de que el barco de Alan no había regresado. Mientras tanto, el fuerte viento lo empujaba mar adentro y las olas eran cada vez más grandes. Eran olas muy altas. La media durante gran parte de la noche debió de ser de unos 7,5 metros. Finalmente, 6 horas después de que el barco naufragara, la Guardia Costera captó la señal de emergencia. Despegaron de inmediato en su avión de salvamento. Era una misión peligrosa. El piloto Stephen McKechnie se esforzaba por controlar el avión con vientos que soplaban a 95 kilómetros por hora. Tuvimos muchas turbulencias en el despegue y durante el vuelo. Mis compañeros empezaron a marearse todos un poco. El avión volaba hacia el lugar en el que el barco había naufragado. Pero para entonces, Alan estaba a kilómetros de distancia. Encontrarlo parecía imposible. Olas de 6 metros. Y además era una noche muy oscura. Seguíamos sufriendo turbulencias y no veíamos nada en la superficie. Cuando la Guardia Costera estaba todavía a 11 kilómetros del barco, tuvieron un extraordinario golpe de suerte. Fue increíble. Por la ventanilla izquierda vi de pronto los destellos de una luz blanca.
Oí el ruido de un C-130 de la Guardia Costera volando bajo y rápido por encima de mí. Parecía que los tenía justo encima de mi hombro izquierdo. A pesar de haberlo encontrado, no había forma de rescatar a Alan. Lo único que podían hacer era incrementar sus probabilidades de supervivencia. De modo que dimos la vuelta y lanzamos la bengala para poder ver mejor. Y después tiramos la balsa de salvamento. Me cayó justo al lado. No tuve que dar ni una brazada. Estiré el brazo izquierdo y me subí a la balsa. 2 horas y media después, otro barco de pesca divisó la bengala de Alan y lo sacó del agua. Tuvo suerte de salir con vida. Después supimos que había pasado 10 horas en el agua. Fue increíble. Incluso rescatadores expertos estaban asombrados de que Alan hubiera sobrevivido. El Cabo de Buena Esperanza, en la punta sur de Sudáfrica, está en una de las rutas marítimas principales. Bartolomé Díaz, el primer europeo que llegó allí en 1448, lo llamó Cabo de las Tormentas. Desde entonces, más de 1000 barcos se han ido a pique en estas traicioneras aguas. Numerosos testimonios de olas descomunales habían sido considerados exageraciones de marineros. Pero los científicos ahora saben que estas leyendas existen. Estas olas surgen cuando el viento sopla sobre el mar. Comienzan como olas capilares de solo unos milímetros de ancho. Pero si el viento se intensifica, las olas aumentan de tamaño. Cuando se desplazan a través del océano, algunas olas se mueven más rápido que otras. Y cuando alcanzan a otra, se combinan, crecen y se transforman en olas gigantescas. El capitán Dave Davis es uno de los expertos en salvamento más célebres de Sudáfrica. Ha visto muy de cerca los daños que pueden ocasionar estas olas. He participado en 5 incidentes graves en los que barcos de 365.000 toneladas perdieron hasta 5.000 toneladas de acero. Desde 1990, olas gigantescas han ocasionado desperfectos a unos 20 barcos que navegaban por esta transitada ruta. El Mimosa, que era uno de ellos, acabó con un enorme agujero en un costado. El capitán era un navegante muy experto y dijo que no había visto nada igual en toda su vida. Parecía el impacto de una bomba. En 1991, el Atlas Pride perdió casi toda la proa. Las olas arrancaron 5,5 toneladas de acero. Nadie sabía por qué había tantas olas monstruosas en la zona. Hasta que los científicos marcaron las posiciones de los barcos dañados y las superpusieron sobre una imagen de infrarrojos del océano. De pronto, descubrieron un patrón. Todos los barcos se encontraban en la trayectoria de una de las corrientes oceánicas más fuertes del mundo, la corriente Agulhas. Desde el Océano Índico rodea el cabo en dirección al Atlántico. Puede desplazarse a 16 kilómetros por hora. Al igual que los aviones aprovechan las corrientes de chorro, esta corriente marina reduce los tiempos de navegación. Puede suponer un ahorro de un día para rodear la costa sudafricana. Pero también entraña elevados riesgos. Los científicos han descubierto que si el viento sopla en dirección contraria a la corriente, empuja las olas, las ralentiza y son alcanzadas por las que vienen detrás. Cuando las olas se combinan, alcanzan alturas descomunales. Algunos navegantes hablan de olas de 30 metros salidas de la nada.
Estas olas monstruosas son las que han convertido este litoral en un cementerio de barcos. Ahora que los científicos han descubierto al fin por qué esta parte del mundo es tan peligrosa, la mayoría de los barcos optan por la ruta más segura, situada a 160 kilómetros al sur. Seguir la antigua ruta es demasiado arriesgado. La mayoría de los navegantes hacen todo lo posible para evitar aguas peligrosas. Pero los prácticos de los puertos a menudo no tienen elección. Deben guiar los barcos a puerto en todo tipo de condiciones. Hoy, el diseñador de barcos, Frank Kowalski, zarpa hacia las tempestuosas aguas del Atlántico para probar su último diseño. Fue especialmente diseñado para ser utilizado por un práctico o un equipo de salvamento. El casco está pensado para soportar temporales, olas grandes y tormentas. La única forma de averiguar si es lo bastante resistente es ponerlo a prueba en las peores condiciones. Hoy esperamos fuerza 9. Tenemos vientos de 80 kilómetros por hora, así que las condiciones son complicadas. Frank navega parejo a otro de sus barcos con el viento en contra. Bien, Kid. Sitúate por delante de mí y pon rumbo hacia puerto. Cambio. ¡Vamos allá! Frank se enfrenta a olas de 6 metros. Pero ha diseñado el barco para soportar su embate. Una fuerza brutal. 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Por suerte tenemos un deflector de olas en la cubierta de proa. El deflector de olas las divide, disipa su energía y por tanto minimiza el impacto. Una serie de enormes olas chocan contra su barco. Hemos tenido 3 olas grandes. La primera rompió sobre el barco. Es un momento muy peligroso. Si esta ola te cogiera de costado, probablemente naufragaríamos. No, en situaciones así tienes que aproarte y mantenerte para poder cogerla de frente. Estos barcos son duros, pero incluso los más resistentes del mundo no pueden soportar la descomunal fuerza de un huracán. Cuando un huracán, tifón o ciclón se desplaza sobre el mar, genera las olas más peligrosas del planeta. En tierra es posible refugiarse de los vientos de un huracán. Pero en el mar no hay a dónde ir. Incluso los barcos más grandes del mundo, como los portaaviones, no pueden hacer frente a condiciones tan extremas. La teniente Elizabeth Higgins es meteorólogo jefe del USS Eisenhower. Este barco, aunque pesa unas 90.000 toneladas, no es invencible. Y la madre naturaleza es una fuerza muy violenta que debemos tener presente. La sala de meteorología del barco cuenta con la tecnología que la comandante necesita para evitar huracanes y tifones. La regla de oro de la navegación es esquivar siempre la trayectoria de una tormenta. Estas zonas que vemos aquí con los semicírculos muestran que esto es un área de impacto significativa y que por tanto ningún barco debería atravesar esa zona. Mantener el barco alejado del peligro es una cuestión de vida o muerte.
El barco e incluso la tripulación podrían sufrir daños considerables si navegamos en medio de un tifón o con un temporal muy fuerte. Antes de que existieran previsiones meteorológicas tan exactas, la única forma de eludir huracanes y tifones era evitar las zonas propensas a ellos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, la Armada a menudo se veía obligada a navegar en medio de estas tempestades. El 17 de diciembre de 1944, la tercera flota de la Armada estadounidense navegaba por el este de Filipinas cuando un meteorólogo encontró un indicio de que un huracán se aproximaba, un descenso en la presión atmosférica. En aquella época los barcos utilizaban un barómetro para medir la presión atmosférica, pero la aguja estaba muy por debajo de la escala actual. Como vemos, la escala llega a las 27,7 pulgadas de mercurio y dijeron que la aguja en realidad estaba por debajo de esta U. El radar acababa de ser inventado. Un operador de a bordo vio esta inusual imagen en su pantalla, pero no tenía ni idea de que se trataba de un tifón. Sin saberlo, toda la flota navegaba hacia la tormenta. Se toparon de frente con vientos de 220 kilómetros por hora y olas de 24 metros. El tifón dañó la flota. 3 destructores zozobraron y se hundieron. Y 790 hombres perdieron la vida. Para la Armada estadounidense fue una de las peores catástrofes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy la tecnología permite a la Armada ir un paso por delante del clima. Sin embargo, todavía deben evitar a toda costa los huracanes en el mar. En realidad no existe ningún barco que pueda soportar las fuerzas más extremas del océano. El mar puede ser el lugar más peligroso del planeta. Cuando se desata una tormenta, no hay abrigo posible. El más mínimo error puede ser fatal. Y nada puede prepararnos para lo inesperado. Solo los más valientes o los temerarios se arriesgan a navegar en plena tempestad.